Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 25 de noviembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este miércoles 25 de noviembre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. Le pedimos al Señor que por intercesión de esta grande santa mujer, las intenciones de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, seguimos leyendo el capítulo número 21 del Evangelio de San Lucas. Hoy hemos escuchado los versículos del 12 al 19, que es la segunda parte de las señales precursoras de las cuales nos está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que esta es la última semana del tiempo ordinario. Si Dios lo permite, el próximo domingo es primer domingo de Adviento, y entonces las lecturas nos están preparando para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, en esta perícopa que hemos escuchado hoy, es una perícopa que, si no la sabemos leer, es un lenguaje un poco difícil, porque el Señor nos está hablando de las persecuciones que vamos a sufrir a aquellos que creamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros sabemos leer este texto, es un texto muy esperanzador, pues tiene una clave. La clave es que nosotros debemos aprender a tomar todas estas persecuciones para dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la perseverancia, la permanencia en Jesús de Nazaret es aquello que nos va a llevar a salvar nuestra alma. Un texto muy esperanzador, un texto muy hermoso, un texto que verdaderamente, mis hermanos y mis hermanas, nos lleva a que entreguemos todo por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que tener presente que el Señor Jesús no nos engaña, que el Señor nos habla claro lo que vamos a suceder, lo que vamos a vivir. El Señor no se pone con aguas tibias, mis hermanos. El Señor habla verdaderamente de frente qué es lo que vamos a vivir aquellos que creamos en el nombre de Jesús. Vea qué interesante esto, porque si ustedes se ponen a pensar en los demás evangelistas, en el Evangelio de San Mateo, nos habla también acerca de estas persecuciones. Si nosotros leemos San Mateo en el capítulo 5, lo que se conoce como el discurso evangélico, si nosotros leemos, mis hermanos, las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, capítulo 5, versículo 11 y 12, el Señor dice: bienaventurados cuando los persigan, los injurien, los calumnien con toda clase de falsedades por causa de mi nombre. Si ustedes se ponen a pensar en San Mateo capítulo 10, versículo 17 en adelante, el Señor en el segundo discurso, en el discurso apostólico, el Señor también le dice a sus discípulos
que los van a perseguir, padre contra hijos, hijos contra padres, y dice el Señor que hay una persecución muy, pero muy difícil. Si ustedes se ponen a pensar, San Lucas en el capítulo 6, versículo 26, también dice que cuando todos hablen bien de ustedes, preocúpense, porque así mismo hicieron con los falsos profetas. Es decir, si no hay persecuciones, mis hermanos y mis hermanas, si todo está en paz, todo el mundo habla bien, es porque vamos por mal camino. Pero cuando hay persecuciones, cuando se cumple la palabra del Señor, es porque vamos por el camino evangélico. Vea que el Santo Padre, el Santo Cura de Ars, decía que si nosotros por el camino no nos encontramos de frente con el diablo, es porque vamos caminando a su lado. Pero cuando nos encontramos de frente con el demonio, con la persecución, es porque vamos por el camino del evangelio, por el camino marcado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pongámonos a pensar cómo estamos viviendo. ¿Será que estamos teniendo persecuciones? ¿Estamos siendo perseguidos verdaderamente? ¿Será que estamos cumpliendo con la palabra del Señor? Vea qué interesante esto, porque en la época en que se escribió el Evangelio de San Lucas, que fue en el año 80 después de Cristo, ya se habían levantado unas persecuciones muy, pero muy difíciles en contra de los cristianos. Ya en el año 70 se había cumplido la profecía de nuestro Señor Jesucristo acerca de la ruina de Jerusalén, y los años posteriores, lo que se conoce como la diáspora cristiana, la salida de todos aquellos cristianos que habían sido expulsados de las sinagogas, de la ciudad santa, porque había sido destruida, una salida, mis hermanos y mis hermanas, donde ellos iban llevando la palabra de Dios, la predicación del evangelio, pero también eran muy perseguidos, eran martirizados por los romanos porque querían acabar verdaderamente con los seguidores del camino, con los cristianos, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, esto que está hablando el evangelista San Lucas es lo que estaba viviendo la iglesia primitiva, pero también esto que está hablando el evangelio de San Lucas es lo que nos toca vivir a nosotros que creemos en el nombre de Jesús. Dice el Señor: antes de que esto suceda, les echarán mano y los perseguirán, los entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y los llevarán ante reyes y gobernadores. Vea qué interesante esto, una persecución fuera de la iglesia y una persecución dentro de la iglesia, que es lo que está hablando aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando habla de las sinagogas, está hablando de la parte religiosa. Cuando habla de las cárceles, está hablando de la parte secular. Cuando habla de los reyes, está hablando de la parte religiosa. Cuando habla de los gobernadores, está hablando de la parte secular, es decir, una persecución ad intra de la iglesia y ad extra, fuera de la iglesia. Y todas estas persecuciones es por mi nombre, pero viene el versículo 13, que es la clave de esta lectura. Esto les sucederá para que den testimonio. Vea qué interesante, no para que renieguen, no para que pierdan la fe, no para que crean verdaderamente que el Señor los ha abandonado, sino para que den testimonio. Toda ocasión nos debe servir para dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea qué interesante el versículo 14, que dice el Señor: propongan pues en su corazón no preparar la defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos tus adversarios. Una elocuencia y una sabiduría para dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya viene San Pablo a decir en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido prueba, tentación mayor a sus fuerzas, y si la sufren, fiel es Dios, Dios es fiel, que les dará fuerza para superarla. Es decir, cada vez que nosotros pasamos por algún acontecimiento, por alguna persecución, por algún problema, es que el Señor nos está permitiendo vivir esto para que demos testimonio de Él y para que crezcamos en la gracia del Señor. Después viene el versículo 16, el Señor Jesucristo va a hablar más francamente. Ahorita ya es una persecución al interior de la familia, y esto es interesante porque dice el Señor: serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos. Ya no solamente los enemigos, los perseguidores, sino que al interior de la familia va a haber una persecución. Serán entregados por padres.
hermanos, parientes y amigos. Esto lo vive uno muy de lleno. Y dice, y matarán a algunos de ustedes, llegarán hasta la muerte, hasta el martirio. Pero vea qué interesante lo que sigue en este momento. Dice el Señor, todos los odiarán por causa de mi nombre. Todo es por llevar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persecución fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, al interior de la familia. Pero viene otro versículo esperanzador. Pero no perecerá ni un cabello de su cabeza. Vea qué interesante. Los perseguirán, los entregarán, los matarán, pero no perecerá ni un solo cabello de su cabeza, dice el Señor. Y algunos dirán, Padre, y entonces cuando una persona sufre esas persecuciones tan terribles al interior o al exterior de la iglesia, entonces todo eso también hace parte del designio de Dios. Claro que sí, mis hermanos, y debemos nosotros saber eso para dar testimonio de Jesús, que así nos acaben, que así nos maten, pero si nosotros nos sostenemos en el nombre del Señor, ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá, mis hermanos. Y viene a cerrar el Señor con broche de oro en el versículo 19, con su perseverancia salvarán sus almas. Tenemos que permanecer y perseverar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagámoslo a través del corazón de la Virgen María. Que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, como diría Romanos en el capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Nada ni nadie nos puede separar del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso pidamos a la Virgen María que ella ruegue e interceda por nosotros para que recibamos el don de la perseverancia y sin importar lo que estemos viviendo, estemos dispuestos a dar testimonio de un Jesús que está vivo y está resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, por tu paciencia con nosotros, tan pequeños y tan entregados al miedo y a la vergüenza. Te pedimos, Señor, un corazón fuerte y valiente para acompañar a los hermanos en el camino de la vida como testigos audaces de la esperanza. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este miércoles 25 de noviembre. Recordemos que hoy celebramos la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. Hermanos, tenemos que aprender a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que esté viviendo, no importa por lo que esté pasando, no importa si no entiende lo que está pasando, hay que dar testimonio de un Jesús que está vivo y está resucitado. Y pidámosle al Señor esa elocuencia y esa sabiduría que nos ha prometido para todos aquellos que estamos pasando por la persecución. Así nos odien, sostengámonos en el nombre de Jesús de Nazaret, fieles hasta el final, con perseverancia, dijo el Señor, salvaremos nuestras almas. Mis hermanos, antes de irme, yo les recuerdo tres cosas. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Hay personas que han hecho compra. Tuvimos un inconveniente con la base de datos de lo que se ha comprado. Si usted compró algo y no se le ha hecho llegar, por favor escríbame a mi celular para poderle enviar los artículos religiosos que ustedes han adquirido. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial de YouTube, Padre Bernardo Moncada, y que se suscriban a la página. Ya superamos los 323,000 suscriptores, pero tenemos un gran camino por recorrer. Necesitamos llegar al 1,000,000, así que por favor suscríbase al canal activando la campana e invita a sus familiares y amigos que hagan lo mismo. Y por último les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Únanse a esta campaña para seguir produciendo programas de evangelización y subirlos a través de las redes sociales.
Mis hermanos, no me abandonen, ayúdenme a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. Gracias por su colaboración. Yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Ahora, mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre nosotros y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.